Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Pues el día de hoy les voy a compartir una receta súper deliciosa de aguachile rojo. Esta receta yo ya la tengo aquí en el canal de cocina, pero se las quiero compartir un poco más práctica si es que tú no tienes mucho tiempo. Así que vamos a comenzar con la preparación de esta deliciosa receta. Por aquí yo ya estoy partiendo los limones que voy a estar utilizando. Ahorita el limón está bastante caro, pero créanme que estos limones que yo compré tienen bastante jugo. Así que ya que partí los limones, los voy a empezar a exprimir en lo que mi hija me ayuda a pelar los camarones. Yo voy a estar preparando lo de una caja de camarón sin cabeza, es como yo lo compré. Es lo de 4 libras, así que voy a estar exprimiendo bastantes limones para tener suficiente jugo de limón. A continuación les voy a mostrar cómo es que vamos a limpiar los camarones y cómo los vamos a partir. Y les muestro que mi hija me está ayudando a pelar los camarones. Ella los pela y yo los voy a estar limpiando y haciéndoles el corte. A continuación les muestro cómo es que vamos a estar limpiando los camarones, qué corte les vamos a hacer. Hacer una cortadita por la parte de arriba y vamos a estar retirando el tracto intestinal, que es la popó. Más bien dicho, es la popó del camarón, se la vamos a estar retirando a cada camarón. Los vamos a estar limpiando muy bien. Les vamos a hacer este corte mariposa, o si tus camarones están muy grandes de tamaño, que es camarón jumbo, puedes partirlos a la mitad, no corte mariposa. Si quieres que te rinda más, los puedes partir en 2 partes. La forma de partirlo es totalmente opcional. Así lo voy a estar haciendo con todos los camarones. Con las 4 libras que compré los voy a estar limpiando muy bien. Después los vamos a pasar a un refractario. Ahí los vamos a estar poniendo. ¿Qué le vamos a agregar a estos camarones? Pues aquí les comparto. Lo que ustedes le van a poner va a ser sal, eso es al gusto, sal la necesaria. Le vamos a estar poniendo pimienta en polvo, bastante, porque esto le da muchísimo sabor. Y recuerdan el jugo de los limones que exprimimos, pues se lo vamos a estar agregando. Estos camarones tienen que quedar nadando en jugo de limón para que se maceren muy bien. ¿Cuánto tiempo? Siempre es la pregunta que me hacen regularmente. ¿Cuánto tiempo tardan estos camarones en estar listos para nosotros agregarle la verdura o los acompañantes? Casi en cuanto tú le pones el limón, en eso de 10 minutos cambian de color a un tono rosadito. Pero si tú quieres esperar 20 minutos, media hora, no pasa nada, puedes esperar todo este tiempo, pero ya cuando estos camarones están cambiando de color, pues ya están listos para agregarle la verdura que tú le quieras agregar. Pues yo ya le agregué el jugo de limón, la pimienta, la sal, estoy moviendo muy bien y lo voy a dejar reposar unos 20 minutos, y mientras tanto yo voy a ir asando los chiles que van a ser los que le van a dar este sabor sabroso. Yo voy a estar utilizando chile japonés porque este chile no es picoso, pero si tú quieres que pique un poquito le puedes agregar chile de árbol. Puedes combinar los dos, o si de verdad quieres que pique demasiado, pues pone puro chile de árbol. Yo voy a agregar poquititos chiles de árbol y la mayoría van a ser chile japonés. Por ahí les mostré los chiles de la izquierda es el japonés y el de la derecha es el chile de árbol. El chile de árbol es un poquito más delgadito y el japonés es un poquito más anchito. Así que yo por aquí tengo un sartén, lo tengo ya caliente.
No le vamos a agregar nada al sartén, ni agua, ni aceite, nada. Va a ser en seco. Vamos a estar tostando, asando estos chiles. La cantidad de chile es al gusto. No les doy una cantidad porque eso depende cuánto chile ustedes le quieran agregar a sus camarones. Así que yo voy a estar asando muy bien estos chiles asaditos. Ya que terminamos de asarlos, los vamos a reservar. Por este lado les muestro que tengo lo de 2 pepinos. Yo los partí a la mitad y les voy a estar retirando toda la semilla. Eso es totalmente opcional si tú se la quieres retirar o se la quieres dejar. Yo se la estoy retirando. Les voy a hacer un corte en medias lunas y estos pepinos los vamos a partir y los vamos a reservar. Después vamos a estar partiendo lo de una cebolla morada. Si tú no tienes cebolla morada, puedes utilizar cebolla blanca o amarilla, pero es recomendable que sea cebolla morada. Por este lado ya tengo yo la licuadora, le exprimí unos limones más, le agregamos los chiles y también le vamos a estar agregando el jugo de los camarones que ya deben de estar ya en un tono rosita. Le retiramos el jugo de los camarones, se lo agregamos aquí a la licuadora para que el chile se muela muy bien. Este paso lo pueden hacer, esto de moler el chile lo pueden hacer en el molcajete. Yo el video que yo ya tengo aquí, yo lo tengo haciendo el chile en el molcajete, pero en esta ocasión yo llevaba prisa, ya era bastante tarde, así que molí el chile en la licuadora, pero lo puedes hacer en el molcajete. Bueno, ya tenemos aquí los camarones listos. Pueden ver el tono rosita que ya tienen. Vamos a agregar el chile que licuamos. Aclaro, si tú no quieres que tus camarones tengan tanto chile, puedes agregar menos. Yo solamente les estoy compartiendo cómo yo los preparé, la receta, pero ya si tú quieres modificarla, agregarle, quitarle o ponerle un ingrediente, es totalmente opcional. Yo estoy moviendo los camarones un poquito, estoy agregando un poquito más de sal que le hacía falta. Ya que movimos muy bien los camarones, que se impregnaron muy bien de este sabrosísimo chile, ahora sí es momento de agregar los acompañantes. Yo la cebolla y el pepino los tenía en agua fría. A mí me gusta dejar así la cebolla en agua fría para que no esté como tan fuerte, tan calosa la cebolla. Bueno, escurrimos el pepino, la cebolla, le escurrimos el agua. Y ahora sí es momento de agregarlo a los camarones. Vamos a estar moviendo muy bien. Y como quien dice, pues esta receta ya casi está lista. Así que si no sabes qué cocinar este viernes o simplemente quieres una botana rica, sabrosa, prepara estos camarones aguachile rojo y verás que vas a sorprender a tu familia y a tus invitados. Déjame saber en los comentarios qué tal te pareció esta receta. ¿Te gustó? ¿Te vas a animar a prepararla? No tengas miedo a preparar esta receta. Yo sé que te saldrán súper deliciosos. Si no te gusta con tanto chile, puedes agregarle menos. Como les digo, ustedes pueden modificar la receta. Yo se las comparto tal cual yo los preparo, pero tú puedes agregarle lo que tú quieras o modificarla al gusto. Así que pues me despido de ustedes. Muchísimas gracias por mirar este video. No se les olvide regalarme un like, compartirlo y suscribirse a mi canal. Nos vemos hasta la próxima. Bye.